Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en el horario que nos han dejado entrar en sus hogares. Les damos la bienvenida, esto se llama Tiempos de Restauración. Y hoy tenemos la grata visita de un matrimonio muy hermoso, un matrimonio que son obreros dentro de la congregación y que tienen mucho para contar, que tienen mucha historia, muchos años de servicio y bueno, queremos un poco compartir un poco la experiencia de ellos para los que los conocemos y para aquellos que no conocen la historia de sus vidas. Tenemos el agrado de presentar a Horacio Minús y Roxana, su esposa. Bienvenidos a este tiempo de restauración, ¿no? Creemos que estamos en un tiempo de restauración porque Cristo vino a restaurar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo fue, Horacio y Roxana, cómo fue el tiempo de restauración de ustedes? Porque nosotros venimos del mundo, venimos de una vida de pecado, una vida de oscuridad, y nos hemos encontrado con un vacío. Depende, muchas veces ha sido una buena familia, la nuestra, ¿no es cierto? Hemos tenido nuestros hogares constituidos, pero el vacío estaba en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la experiencia de ustedes con el Señor? ¿Empezamos con ella? Sí. ¿Te parece? Primero las damas. Primero las damas. Bueno, Ale, gracias por la invitación y la verdad que sí, que es un tiempo que nosotros pedimos de restauración para los hogares, para las familias de nuestra patria, de nuestra nación. Y la verdad que sabemos que Jesucristo es la única respuesta a cualquier necesidad que pueda tener el ser humano, el hombre, la mujer. En mi caso, mi situación es que tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos, siempre me criaron con esos principios cristianos, pero hubo un momento de mi vida que yo tuve que decidir por Cristo, porque la salvación es personal, no se hereda. Y a los 10 años yo hice mi decisión por Cristo en un encuentro de familias. Así fui creciendo hasta que a los 14 años decidí bautizarme y reafirmar esa decisión que había hecho siendo niña. ¿Cómo es? Te Sí. interrumpo un poquito, Roxana, para aquella gente que no va a la iglesia, que no es asistente a la iglesia y que puede estar viendo a través de la señal del canal 558 o a través del canal de YouTube de la Comunidad Cristiana. ¿Qué sería decidirte por Cristo, para aquellos que no conocen el término? Bueno, reconocer que yo era pecadora y que necesitaba un Salvador, que hacía cosas que ofendían a Dios, que me alejaban de Él, que ponían una pared entre Dios y yo, y para eso vino Jesucristo, ¿no es cierto? Para reconciliarnos con Dios Padre. Reconocer esa obra en la cruz de Jesús, de que Él vino para redimirnos, para limpiar nuestros pecados, para que tengamos una vida eterna y para que podamos disfrutar de esta vida acá en la tierra, ¿no es cierto? Entonces hubo un punto de mi vida que yo tuve que reconocer, sí, yo soy pecadora, necesito un Salvador, te invito, Jesús, a que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida. A partir de ese momento, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todas las cosas Él las hace nuevas. Entonces no importa en qué momento de la vida llega Cristo a uno, si siendo niño, adolescente, joven, anciano. Lo importante es que cuando Él llega, todas las cosas las hace nuevas. ¿Y qué me dirías si yo te dijera, mirá, Roxana, yo no soy una mala persona, no, trato de no tener problema con nadie, trato de alguna vez asistir a la iglesia, no voy siempre, pero trato de asistir alguna vez. ¿Con eso alcanza? Y no alcanza. Porque generalmente nosotros nos medimos con los parámetros que nos comparamos con el otro. No, yo no soy tan malo como el que roba o comete un gran delito, pero nosotros nos tenemos que comparar con Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Y nosotros siempre vamos a hacer algo que va a ofender a Dios. Así nosotros lo consideremos pequeño, aunque para Dios, ¿no es cierto?, no hay pecado grande ni pequeño. Todo pecado nos separa de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga el bien. Y también dice la palabra del Señor que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Ahí está.
Entonces sí o sí toda la humanidad necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Es Jesucristo, amén, amén. Ahora, qué ventaja, ¿no?, de tener un hogar donde tenés principios cristianos, ¿no? Haber crecido con eso. Sí. Pero en un momento vos tuviste que tomar una decisión, Sí. y ahí fue donde vos entregaste tu corazón a Jesús. ¿Y después cómo siguió tu historia? Bueno, la verdad que siempre digo que no solamente he sido bendecida por el hogar en el que nací, sino por la gente que me fue rodeando en el transcurso de mi vida. Siendo adolescente, joven, tuve líderes cristianos dentro de la congregación a la que yo asistía que cumplieron ese rol de cubrirme, de ser padres, consejeros, de estar ahí para mí, de formarme, de corregirme cuando era necesario corregirme. Entonces crecí en todo ese ambiente, ¿no? El ambiente de la cristiandad, de la hermandad, del ayudarnos los unos a los otros. Bueno, hasta que un día me conocí a Horacio. Bueno, me casé con él, formé una familia, tenemos 2 hijas hermosas que son una bendición también, y tenemos una familia en Cristo. Y a lo largo de todo este tiempo nos han pasado muchas cosas, algunas lindas, otras no tanto, porque es así la vida cristiana, o sea, no significa que no vamos a tener problemas. La diferencia es que tenemos a Cristo de nuestro lado, ¿no? Sosteniéndonos en medio de las tormentas. Y en todo ese tiempo siempre hemos podido ver la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Te doy un ejemplo pequeño. Por ejemplo, cuando quedé embarazada de mi hija más chica, fue un embarazo complicado desde el día 1. Así que los médicos en todo momento no me daban expectativa de que iba a poder llegar a tener un bebé sano. Joana, a raíz de todas esas complicaciones, nació prematura, un embarazo de 6 meses, y muy chiquita ella, pesaba apenas 1 kilo cuando nació. El médico, cuando estaba por tenerla, me dijo: no te hagas ninguna ilusión con este bebé, porque seguramente van a nacer muerta. Pero Dios, en su fidelidad tan grande, no solo sostuvo nuestras vidas, la de Horacio y mía, sino que también la de Joana. Y aunque ella tuvo que pasar 2 meses en incubadora, pero siempre la mano del Señor estuvo con Joana. Hoy en día tiene 25 años, es absolutamente sana, sin ninguna secuela de todo ese tiempo. Y el Señor estuvo ahí, estuvo presente. Entonces, no te digo, no pasamos tiempos difíciles, hemos pasado un montón de situaciones difíciles, pero Dios siempre ha sido fiel. Ahí está. O sea que esto de que algunos dicen no pare de sufrir, es un engaño. O sea, Sí. la diferencia es que no estamos solos. Claro. No. Y otra cosa que rescato, el vez pasado hablamos con Hermi también, y coinciden en algo, esto es muy hermoso, ¿no? Que el no estar solo. O hablaste de la gente que estuvo al lado de tu lado, la gente que te ayudó, la gente que te contuvo, la gente que te corrigió. Qué bueno es esto, ¿no? De decir, no estoy solo, y necesitamos. Algunos piensan que se puede salir solo de todas estas cosas, pero es importante el cuerpo, ¿no? Exacto. El cuerpo de Cristo es primordial. Siempre han estado presentes. Si querés, te vuelvo a traer la situación que vivimos con Joana. En la noche que ella nació un domingo a las 11 de la noche. Ese mismo domingo los hermanos habían tenido reunión, que nos congregamos los domingos. Y cuando fueron a visitarme al otro día, el día lunes, cuando Joana ya había nacido, nos contaban todos cómo la iglesia había estado clamando. Mientras Joana estaba naciendo, había muchos hermanos que estaban reunidos orando y clamando por ella. Y yo creo que eso fue lo que movió la mano del Señor en favor de ella. Entonces nos necesitamos. El que dice puedo estar solo, yo en mi casa solo puedo, es un engaño. Es un engaño, sí, claro que sí, es un engaño. Y Horacio, vamos a dejar que Sí, nos los cuente mujeres algo. hablamos mucho. Que nos cuente algo la oración. Contame, Horacio. Bueno, yo vengo de una familia no de cuna cristiana, pero sí mi mamá y mi abuela se convirtieron de jóvenes y ellas fueron, digamos así, el pilar que me llevaron a Cristo, ¿no? Yo venía de una situación en mi niñez bastante difícil, y mi mamá siempre me hablaba del Señor,
cuando se convierte mi mamá, nosotros vivíamos en el campo. Yo, de mi niñez hasta mi adolescencia viví siempre en el campo. Y la que me hablaba siempre de las cosas de Dios era mi mamá o mi abuela, cuando estaba con mi abuela. Y bueno, después me vine a estudiar, a los 13 años me vine a estudiar a Río Tercero, a la secundaria, a hacer la secundaria. Y ahí empecé me invitaron a asistir a las reuniones de jóvenes. En ese tiempo no había adolescentes, no estaba cambiado reunión de adolescentes y jóvenes. Y empecé a ir a las reuniones de jóvenes cuando podía, cuando estaba los fines de semana acá. Y bueno, fue una reunión de jóvenes que fue mi hermana la que me sigue a mí, que ella se entrega al Señor en una prédica, que no me acuerdo en este momento quién fue el que predicó, se convierte y decide bautizarse ella al próximo bautismo que fuera a hacerse en la iglesia, ¿no? Yo venía hasta cuando podía a los jóvenes, pero los domingos siempre me quedaba con mi mamá en las reuniones de los domingos. Y me acuerdo de un domingo, con 13 años, mi mamá no había podido venir porque estaba en el campo, me había ido a la reunión con mi abuela, predicó Cacho, el pastor Ángel, y predicó sobre el arrepentimiento. Y habló justamente de esto que estábamos hablando recién, de que no hay ninguno bueno, ¿no? Ningún justo. Sí, sí, sí. Y cuando terminó de predicar, hizo el llamado, dijo, bueno, el que quiera ser salvo, el que quiera recibir a Cristo como su Salvador, que se ponga de pie. Y yo me paré. Fue como algo que en mi corazón me dijo, es el momento, es el tiempo, y me paré. Después que me paré me dio como estaba solo parado en medio del salón y después se paró otra persona más. Pero el tema es que yo en ese momento entendí que era el momento de cambiar mi forma de pensar. Pues yo venía con una situación en mi niñez y tenía una forma de pensar bastante dura con respecto a mí y con respecto a mi futuro, digamos. La cuestión es que, bueno, el jueves siguiente había bautismo y se bautizaba mi hermana. Yo todavía no había tomado la decisión de bautizarme. Entonces íbamos a acompañarla a ella para que se bautizara y en la puerta estaba Ernesto Unziker. Y cuando él me ve, me dice, ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a bautizar? No, yo todavía no, le digo. Y entonces me leyó el versículo ese del etíope y me dijo, ¿qué te impide que te bautices hoy? Y me mandó a buscar la ropa y me bauticé, que para mí fue una gran bendición de que él me bautizara, ¿no? Bueno, y ahí, como dijo Rosana, el proceso fue largo, porque el Señor tuvo que restaurar varias cosas en mi vida, pero siempre mi mamá, mi abuela y bueno, los jóvenes empezaron a seguirme, los líderes jóvenes, después se dividió, los jóvenes y adolescentes, a mí me tocaba ir a los adolescentes, así que también los líderes de adolescentes, donde estaba Hermi, también me siguieron y me ayudaron a restaurarme, ¿no? A tomar decisiones, me enseñaron a buscar al Señor, porque yo ni siquiera sabía leer la Biblia, cómo se leía la Biblia, ¿no? La palabra del Señor. Y bueno, así fue tu experiencia. Sí, sí. Y Horacio, sobre todo, muchas veces hemos tratado gente, ¿no es cierto?, que ha venido con situaciones de la infancia, ¿no es cierto?, como el caso que vos contabas recién, y que esa situación traumática, esas situaciones de haber perdido la niñez en muchos de los casos, ¿no es cierto?, maltratos físicos, abusos, y gente que lleva toda su vida eso.
nosotros le pusimos tiempo de restauración a este programa, ¿no es cierto? Pensando, ¿no es cierto?, en cómo fue la experiencia de cada uno siendo restaurado, ¿no es cierto? En algunos de los casos no fue tanta una experiencia traumática, pero en otros sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente que está con eso guardado y entendemos que el diablo te dice que no hables de esas cosas para que no sufras, porque nadie lo va a entender, pero llegan y vienen enfermedades como la depresión, muchas veces intentos de suicidio. ¿Qué le podemos decir a esa gente? ¿Se puede salir de eso, Horacio? Sí, mi experiencia fue abuso de una persona que trabajaba con nosotros en el campo y abusaba de mí cuando era niño. Y yo fui creciendo con esa herida, con ese dolor en mi corazón y el diablo, o sea, fue poniendo en mi vida de niñez, de adolescencia. Cuando yo tenía, por ejemplo, 10, 11 años, yo me acostaba a la noche y cuando yo cerraba los ojos para dormir, lo veía a él al lado de mi cama, esta persona la veía al lado de mi cama, entonces abría los ojos para ver si era que estaba él o no. O había algo que me decía, con esto tenés que terminar en algún momento. Y cuando fui creciendo, empecé a tener el pensamiento de decir, sí, tengo que terminar con esto, porque yo no quiero llegar al punto de volverme loco, de decir yo. Entonces, mi pensamiento era terminar con mi vida cuando pudiera. La cuestión es que cuando yo entro, y atrás de eso venía todo un pensamiento de venganza. Yo quería vengarme de esta persona. Y yo de mi niñez venía pensando cómo poder matar a esta persona sin quedar pegado, yo sin que ir preso, yo, ¿no? Y entonces eso venía maquinando todo ese proceso. Cuando cumplí 12 años, por ejemplo, los 13 años, cuando yo vine a vivir acá a Río Tercero para estudiar, en una bicicleteada que hicimos con el primer año, con la secundaria, fuimos al Puente Negro acá. Y cuando entramos a la bajada del Puente Negro, yo vi el puente ahí y yo sentí una voz que me decía, de ese lugar podés quitarte la vida. De ese punto. Pero eran como flash así, ¿no? Y se me pasaba. Cuando en todo momento nunca mi mamá supo de lo que me estaba pasando. Siempre mi mamá hablándome del Señor, mi abuela también. Cuando yo me convierto al Señor, cuando yo dije, esta es mi posibilidad de cambiar toda esta forma de pensar, porque yo quería sanar eso, buscaba algo que me sanara, que me aliviara eso que me estaba pasando. Y bueno, yo busco al Señor, o sea, me convierto, y el poquito tiempo no me he convertido, ahora han sido han pasado 2 meses de convertido, de bautizado. Un día orando en mi casa, en la pieza, en el dormitorio, el Señor me dice, tenés que perdonar. Y yo le dije, no, Señor, yo no voy a perdonar. Yo no puedo perdonar esta situación. Él me arruinó la vida. Y él me decía, tenés que perdonar. Y yo le decía, no, Señor, yo no voy a perdonar porque él me arruinó la vida. Me arruinó la vida. Y una noche, orando, yo sentí claramente que el Señor me decía, si no perdonas, no te puedo perdonar. Entonces, le pregunté a mi mamá, ¿de qué me tenía que perdonar el Señor? A mí. Pues yo era adolescente y no había hecho nada malo. Y entonces ahí fue cuando ella me dijo, mira, nosotros venimos de una descendencia pecadora. Adán pecó y eso nos trajo una herencia pecadora. Y nosotros traemos esa herencia y tenemos que despojarnos de esa herencia. Y solamente despojarnos de esa herencia es pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Y entonces ella me dijo, una mentira es un pecado, me dice. De esa mentira tenés que arrepentirte y pedir perdón.
Y ahí entendí que yo no era perfecto, o sea, yo no estaba... Claro, vos te pensabas que por el hecho de no tener mucha edad, Claro. No era tan grave lo tuyo. Claro. Entonces ahí entendí que entonces yo le dije en la oración, dije, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, pero ¿cómo hago perdonar yo? Pues yo no puedo perdonar esta situación. Y esa noche me acuerdo, me costó dormir, no me podía dormir. Y yo creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, obediencia, obedece. Horacio y Roxana, hay cosas tan maravillosas que uno puede aprender de esto que estás hablando vos en este momento. Una de las cosas que no es normal, que me está viendo y tal vez en su casa haya vivido alguna situación traumática como la que contó Horacio, pero vos la contás de una manera que no te hace mal ahora, no te provoca un dolor. La podés hablar libremente, ¿sí? No importa, ¿no es cierto? Quién te escuche, quién te vea, vos lo podés hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que estás sano. Es que una de las cosas es contarle al Señor y si es posible a alguien que te pueda ayudar lo que te está pasando. O sea, yo le dije al Señor, cuando yo sentí esta palabra de obediencia, yo le dije, Señor, yo no puedo perdonar, pero por obediencia a tu palabra, lo que me estás pidiendo lo voy a hacer. Vos ayúdame. Y el Señor, a medida que pasó, no fue de hoy a mañana, ¿no? Llevó un tiempo de restauración, un periodo de sanación de parte mía con respecto a eso. Claro. Y hoy yo le digo a los chicos por ahí, a la gente que le cuento, yo no me di cuenta en el momento que Dios me sanó. Yo sé que Dios me sanó porque yo lo puedo, no me afecta contarlo, no me afecta, es una cosa más que pasó, pero fue un tiempo que el Señor me llevó y en un momento dije, no me afecta más esto que me está pasando, o sea, no siento más el dolor que yo sentía en ese tiempo. Entonces entendí que el Señor había sanado. Obviamente que queda la cicatriz, yo digo siempre, en toda herida queda la marca. Yo me acuerdo, yo recuerdo, pero no estoy sano, sano eso. Ahora, ¿no podrías haber sanado si no hubieras perdonado? No. Es que es importante, hablábamos con Armi la pasada, con lo que le pasó a ella con sus hijos, ¿no? Y ella pudo salir adelante, pudo perdonar a esta persona que mató a sus hijos en el accidente, porque perdonó. ¿Cierto? Y otra cosa importante, ¿no? Que la Biblia nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿no? Pero en el original dice, las cosas viejas van pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sanidad en la sanidad del alma no es algo instantáneo. Hay un proceso, como lo viviste vos, ¿no es cierto? Un momento donde vos ya, te diste cuenta cuando fue que ya habías perdonado. Y otra cosa que rescato de lo que decís, Horacio, y que tal vez le podamos explicar a la gente que nos está viendo, ¿cómo es esto que el diablo te hablaba y que Dios te hablaba? ¿Y cómo es eso? La gente muchas veces reacia a creer, decir, pero ¿cómo el diablo te puede hablar? ¿Cómo? Pero los que conocemos de la Escritura, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay influencias, hay cosas, conocemos de dónde proviene el mal, ¿verdad? Entonces, explícale a la gente cómo es que vos sentías que el diablo te hablaba, te incitaba a poner en tu corazón la venganza de cómo ibas a matar a esta persona que te había hecho mal, o de cómo buscaba la muerte tuya. Bueno, como seres humanos, como seres humanos, como creación de Dios, nosotros tenemos el pensamiento, sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Quizás muchas veces pensamos que están mezcladas entre sí, las cosas buenas, las cosas malas, vienen juntas, uno elige hacer lo bueno, elige hacer lo malo, y no nos damos cuenta que hay dos reinos que se están disputando en nuestra vida, ¿no?
Cuando uno tiene pensamiento, le digo a las personas que tienen por ahí pensamientos de suicidio, que se quieren quitar la vida, ese pensamiento es un pensamiento negativo en nuestra vida, un pensamiento que está tratando de arruinar nuestra vida, ¿no? Y eso no viene de nuestra mente. O sea, nuestro pensamiento no tiene la capacidad nuestra mente no tiene la capacidad de matarnos. Entonces viene de algún lugar que nos incita a hacer eso y nos da el valor para hacerlo. Que ese, obviamente es el enemigo, el diablo, ¿no? Que nos incita. Cuando uno tiene el pensamiento del suicidio, un pensamiento de venganza, bien, yo lo identifiqué en el momento cuando yo pude perdonar. Cuando yo pude perdonar, cuando yo sentí de parte de Dios de decir, yo perdono, yo no lo puedo, pero perdono por obediencia a lo que decía la palabra, yo entendí que hay dos reinos que se están peleando por mi vida, ¿no? Y es el simple hecho de entender y de decir, las cosas buenas y las cosas malas vienen de distintos lugares, ¿no? Y entender que las cosas buenas que nos pasan por ahí vienen de parte del Señor. Quiere que nos pasen cosas buenas, ¿no? Obviamente que tenemos pruebas, como dijo Rosana, no es nada fácil la vida de cristiano, pero el Señor nos da la posibilidad a nosotros de que busquemos el reino de Dios, ¿no? El reino de su justicia, dice, ¿no? Y a lo mejor no nos sentimos con voz audible. Nos vamos a sentir una voz acá que nos dice, anda al puente negro y mátate. Pero sí en nuestro pensamiento, en nuestra mente, está eso. Y eso no viene de nosotros, ¿no? No viene de nosotros. Como está la salida, perdóname, Rob, Sí. como que te dice, la salida es, para tu problema, quitarte la vida. La salida para vos, tu problema es, o sea, podés ser feliz con esto que te hace feliz, por ejemplo, la droga, ¿cierto? Entonces, en el mundo espiritual, podemos tener esa influencia, ¿y cómo le quitamos cómo apagamos esa voz, ¿no es cierto? Y siendo obediente a Dios, ¿no? Porque vos, con el momento que vos perdonaste, ya no vino mal la venganza, claro. ¿Cierto? ¿Querés decir algo? Perdóname, es más, yo siempre digo que me gustaría que el Señor me diera la posibilidad de encontrarme con esta persona para decirle cara a cara que lo perdone y decirle que Dios lo ama, ¿no? Vale. No, con respecto a esto que vos decías de que el secreto está en la obediencia, hay un versículo en la palabra de Dios que precisamente dice esto. Dice, someteos a Dios, o sea, traduciéndolo, obedeced a Dios, resistid al diablo, resistid esos pensamientos que te vienen a la cabeza y huirá de vosotros. Cuando en nuestro corazón hay un deseo de obedecer a Dios y de oponernos a lo que el diablo viene a sugerirnos, él solito huye. No es que nosotros tenemos que hacer ningún gran esfuerzo. Y otra cosa que dijo Jesús es que, o sea, tan real como es la existencia de Dios, es real la existencia del diablo, ¿no? Y dice, no ignoréis sus maquinaciones. Pero dice Jesús, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces en Cristo podemos ser libres de todas estas cosas que aquejan hoy a la humanidad, que aquejan a las familias, como todas las que mencionaste vos, Ale, la droga, el suicidio, los problemas familiares, la desunión de la familia, toda esta ola de maldad que se ha levantado en el mundo, ¿no? Tal vez para la gente común, ¿no es cierto? La gente que no conoce demasiado a Dios, ¿no? Le resulte ser cosas demasiado profundas para entender, pero nosotros que hemos caminado mucho tiempo en el Señor, vemos lo que el diablo hace en la gente. Aún gente que por consultar curanderos, por ver películas de terror, por escuchar una música satánica, queda ya no es una influencia externa, sino es una puerta abierta a seres, ¿no es cierto?, que te destruyen la vida, ¿no es cierto? Es real y qué bueno que
tal vez si alguno estaba viendo y que haya tenido esta situación de abuso, en otros casos padres golpeadores, padres alcohólicos, que han vivido un infierno, podríamos decirlo así, en sus hogares. Qué bueno esto que nos cuenta Horacio y Roxana, ¿no? De cómo poder ser libre de esto, que hay una salida, que hay que hablar. El silencio no es lo que aconsejamos, la soledad es mala compañera y necesitamos abrir nuestro corazón y dejarnos ayudar por Dios, porque Dios nos ama y Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y así como estamos hablando, ¿no es cierto?, de esto tan impactante, ¿no es cierto?, tu testimonio, Horacio, ustedes han sido de mucha bendición y de mucha ayuda, muchos chicos que han tenido problemas, ¿no es cierto?, de este tipo u otros. ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes los adolescentes trabajando? 27 años estuvimos trabajando. 27 años. Sí, estuvimos trabajando 27 años. ¿Y qué ustedes pueden ver? ¿Cuántos chicos habrán pasado, ¿no es cierto?, en esos 27 años? Sí, muchos. Muchos chicos, ¿no?, que hoy Mucha están cantidad, casados, sí, que tienen sus familias, ¿no es cierto? Pero en todos los bones hay algo en común en todas las generaciones que han pasado. ¿Qué podrían decir ustedes de eso? Bueno, un rasgo característico del adolescente es esa necesidad que tiene, que está buscando su identidad, ¿no? Uh-huh. Que está ahí parado, que todavía no sabe bien si es niño, si es adulto, entonces está en esa búsqueda, en esa formación de su carácter, y es el momento justo, digamos, de la vida para tomar decisiones, las decisiones más importantes, ¿no es cierto? Y nosotros consideramos que la más importante es la de seguir a Cristo. Entonces el adolescente está en esa edad óptima, ¿no? Y así como tiene sus crisis y sus situaciones por ahí que son difíciles de afrontar para los padres, por ahí todo un tema, tener un adolescente en la casa, pero también a la vez que él abraza esa fe en Cristo, que él le dice que sí a Jesús. Bueno, es hermoso ver lo que Jesús empieza a hacer en la vida de ese adolescente. Nosotros la verdad, sí, por ahí no son todos un lecho de rosa, ¿viste? El ministerio, pero también es muy gratificante de ver esas vidas transformadas, ese adolescente que aunque lucha con un montón de cosas, también tiene su mirada puesta en Cristo y siguiendo a Cristo va formando, ¿no?, su personalidad y va poniendo las bases para lo que va a ser su futuro, o sea, la carrera que va a seguir, la familia que va a formar. La verdad que es una edad preciosa de la vida. Uh-huh. Y vivirla en Cristo es precioso. Es precioso. Y vemos, ¿no es cierto?, que han ido cambiando las estrategias del diablo, ¿no es cierto?, para nuestros chicos. Sí, ¿no es cierto? Totalmente. De 27 años para atrás había cosas que hace 27 años que no estaban, que hoy están. Sí, sí. Por ejemplo, las redes, la adicción, uno ve la adicción a los teléfonos, ¿no es cierto?, a las redes, ¿no es cierto?, la pornografía. Y qué tremendo lo que los chicos, la presión que los chicos sufren, ¿no es cierto? Las escuelas, esto de las ideologías, donde, bueno, se ha cambiado, no podemos decir más el Día del Niño ahora, ¿no es cierto?, claro, sino el Día de la Adolescencia. Bueno, y cuántas cosas se han inventado para destruir la familia, ¿no es cierto? Ahora, coincidimos que la adolescencia es el punto clave, ¿no es cierto?, sí, para la identidad y lo que va a hacer ese chico para la sociedad también. Así es. Yo creo que también, o sea, lo que se ve hoy en día es que no solamente se está atacando a la adolescencia, sino también a la niñez. Hay testimonio de que, o sea, con esto el tema de la ideología de género que se está entrando, se está profundizando en la escuela, ¿no? En los niños de 7, 8 años que tienen ya una tendencia afeminada o de una nena a ser varoncito, los padres apoyan esa situación, eso, ¿no?
cuando la palabra es clara con respecto a nuestro género, digamos así. ¿Somos hombres o somos mujer? No hay una cosa media, ¿no? Y el enemigo ha tocado esto para destruir, ¿no?, la familia, ¿no? O sea, si bien en los adolescentes se aumenta más esta situación, porque ya es como que ellos tienen una autoridad sobre su vida, sobre sus decisiones de lo que van a tomar, pero en los niños también se está viendo esto, ¿no? Esto es grave, es muy grave. Claro, lo que pasa es que la familia está destruida, ¿no es cierto? O sea, ya es mi papá y el amigo de mi mamá, ¿no es cierto? Claro. Los niños de jardín de infantes te dicen así, ¿no es cierto? Y cómo se ha perdido el sentido de familia, ¿no? Antes el papá, hablamos de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Un poco más allá también, con la mirada te manejaban. Con la mirada, no a decir cosas que hubiera una falta de respeto dentro del hogar porque eras disciplinado. Hoy día vemos, de acuerdo a la tendencia de nuestro sistema, que hay una falta de respeto total. Los padres ya no saben qué hacer con los chicos, los maestros no saben qué hacer, profesores. Antes, si la maestra te mandaba a llamar por alguna cuestión o te mandaba una nota por tu hijo que había hecho algo, ¿no es cierto? Él era el chico, cobraba, o sea, tenía su castigo, ¿no? Hoy día el que es castigado es el maestro. Y van los padres y hacen líos a los hogares, qué sé yo, ¿no es cierto? Realmente cómo se ha nivelado para abajo. Cómo se ha nivelado para abajo esto, y que realmente a través de Cristo viene este tiempo de restauración, ¿no es cierto? Claro. Nosotros defendemos la niñez, ¿no es cierto? Los principios, los valores, el respeto, el noviazgo, cómo debe ser, ¿no es cierto? Cómo debe ser el matrimonio. Entonces, vemos la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando hablo de iglesia no hablo de un edificio, ni una denominación, sino hablo de aquellos que hemos creído, que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, como la iglesia viene a ser como un faro, en la sociedad. Claro. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sí. Sí, todos estos flagelos que vos estás contando, yo precisamente, nuestras dos hijas están en el ámbito de la docencia. Joana es profesora y Araceli, la más grande, es psicopedagoga. Entonces viven de cerca todo esto que estaba contando recién Horacio, cómo se manipula a los niños para que tomen una determinada identidad que no es la suya. Y bueno, realmente es tremendo el flagelo de la ideología de género, del bullying dentro de los colegios, la falta de respeto, todo esto que vos mencionabas, Ale, es así. Y yo creo que la esperanza de la humanidad está en lo que vos decís, en la iglesia, en cada uno de nosotros, en esos adolescentes cristianos que están dentro de los colegios, en esos niños que tienen las bases de su hogar claras, que están dentro de las escuelas, ¿no? De levantar los valores de Cristo bien en alto, de llevar el reino de Cristo donde ellos están. Y nosotros hemos visto a lo largo de esos 27 años que estuvimos los adolescentes con Horacio, que cuando hay un adolescente comprometido con la causa de Cristo, no hay nada que lo detenga. No. Nosotros, por contar un testimonio, dos adolescentes se propusieron ellos en las horas libres o en los recreos, un ratito que tuvieran, juntarse a orar por su colegio, dentro de la misma institución, ¿no? Y tenían como es preceptor que es cristiano, y él les facilitaba la biblioteca, un lugar para que ellos se pudieran juntar a orar. Bueno, así lo estuvieron haciendo por un tiempo. De repente, nosotros no sabemos cómo, pero sí, nos llaman desde el colegio que estaban teniendo problemas con los chicos, mucho problema de droga dentro del mismo colegio, que si podíamos hacer algo. Bueno, nosotros conocíamos acá la organización Palabra de Vida, que está acá en Santa Rosa, ¿no es cierto?, el Centro Renacido, teníamos contacto con ellos, les preguntamos si nos podían acompañar a dar unas charlas. Estuvimos mucho tiempo
yendo a ese colegio a dar charlas, los chicos absolutamente interesados, los profesores se preguntaban cómo podía ser que tocaba el timbre y nadie salía al recreo, porque se quedaban ellos haciendo preguntas, interesándose. Muchos chicos llegaron al grupo adolescente a raíz de esas charlas. Y nosotros dijimos, no fue mérito de nadie, no fue mérito ni de Horacio, fue mérito de esos chicos que se encerraban en una biblioteca a orar por su colegio. Entonces, cuando un adolescente tiene su identidad en Cristo clara y que sabe que él no está en esta tierra solamente para pasarla el bien, sino para influir en su generación, que su campo misionero es esa escuela, es ese barrio, es ese club donde juega el fútbol. Entonces ahí se producen los cambios que esta sociedad necesita. Ahí esas personas, esos adolescentes, esos jóvenes se encuentran con Cristo y sus vidas empiezan a cambiar. Qué maravilloso. ¿Y cuántas experiencias han tenido, ¿no es cierto?, ustedes con los retiros, los encuentros? ¿Dónde empezó? ¿En las bajadas empezó? En las bajadas, con la tía Sara y la tía Mirta. La tía Mirta. Empezaron los encuentros adolescentes, después en Santa Rosa también hicimos uno allá en Bertarán, en Paso Cabral. Paso Cabral. Y la bolsa fue lo último, ¿no es cierto? Donde, bueno, podemos encontrar la comodidad, ¿no es cierto? Las instalaciones y todo eso, ¿no? Desde el 2014. Los potreros también. 11. Los potreros también. En los potreros también se hubo un retiro. Sí. ¿Y qué ven ustedes cuando... ¿por qué tanta energía que se gasta? O sea, aparte de los recursos, ¿no es cierto?, de los chicos que tienen que trabajar para juntar el dinero. Pero ¿qué es lo que ven ustedes en el mover de Dios, en esos encuentros, en esos retiros? ¿Ustedes tienen esa experiencia de decir, no, la verdad que el encuentro estos encuentros los tenemos que seguir haciendo porque son gloriosos, porque hemos visto la mano de Dios? ¿Cuál ha sido la experiencia espiritual en esos encuentros? Bueno, de principio que el Señor, ¿no?, Jesús se retiraba con sus discípulos. Él se retiraba de sus actividades para tener su tiempo a solas con ellos y sus encuentros con Dios, ¿no?, con su papá. Entonces, por ahí uno ve en eso, aun cuando él fue crucificado, antes de ser crucificado, tuvieron la cena y fueron al monte a orar. ¿Quién fue? Jesús y sus discípulos. Estuvieron a solas, estaban allí, ¿no?, retirados de todas las actividades, de todas las cosas, ellos estaban ahí. Y nosotros hemos podido ver el mover de Dios con respecto a eso. Chicos que iban a ese lugar por tener, a lo mejor invitados por algunos de los chicos que estaban, pero iban para divertirse, para tener su tiempo de fútbol, de vóley, de conocerse, y que tenían su encuentro con el Señor, ¿no? Cuando yo me acuerdo en uno de los últimos retiros que tuvimos, que fuimos con ella, era la primera reunión a la noche y había tormenta, ¿te acordás? Había tormenta y bueno, empezamos con la alabanza, empezamos a alabar y se cortó la luz. Y los chicos siguieron alabando al Señor, siguieron adorando a Dios en la oscuridad, en total, ¿no? Yo decía, esto no lo hacemos nosotros como... Esto lo hace Dios. Sí, lo hace el Espíritu Santo, el mover de Él, ¿no?, en medio de los chicos liberados de situaciones difíciles, de sus casas, ver que volvían totalmente con otra cara, iban transformados, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Qué tremendo. Sí, nosotros, bueno, como recién mencioné, nuestras mentoras, digamos, han sido Sara, Sicardi y Mirta, ¿no? Ellas nos han instruido a lo largo de los años en todo lo que es el trabajo con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los retiros, y siempre ellas han sido muy defensoras de todo esto, y bueno, y nosotros también hemos aprendido de ellas. Claro. Y Sara siempre dice que
el tiempo del retiro es un tiempo de terapia intensiva espiritual. Claro. Porque el adolescente, el joven que asiste a un retiro, esos días, las 24 horas, con influencia cristiana sobre su vida, desde que se levanta, que está el devocional que hacemos en grupo. Después los juegos son siempre apuntando a que haya una armonía, un espíritu cristiano ahí en medio nuestro. Después las reuniones, las palabras. Entonces el adolescente está ahí enfocado. Hace unos años nosotros decidimos que ni siquiera el celular pueda perturbar, entonces le pedimos a los chicos y a los papás que nos colaboren de que no lleven el celular, ¿no es cierto? Porque si no se pierde el sentido del retiro. Y creemos que realmente da su fruto. Hemos visto a lo largo de los años, como dice Horacio, vidas de chicos transformadas. Recuerdo uno puntual que vos estuviste predicando en ese retiro, Ale, en Santa Rosa, un chico, un adolescente que fue invitado y su único objetivo que fue porque le gustaba una chica de ahí, así que era nosotros todo el tiempo andar detrás de él, porque como vos dijiste, tenemos la base cristiana del noviazgo, creemos que hay una edad adecuada, que no es la adolescencia, para ponerse de novio. Bueno, este chico, aunque había ido con sus motivaciones equivocadas, él se encuentra con Cristo y cuando vuelve acá a Río Tercero, él toma la decisión de seguir a Cristo, se bautiza, hubo una transformación enorme a su vida. Él nos contaba, mirá, dice, salía del colegio, iba a la ENED, salía del colegio el viernes. Dice, yo hasta el lunes mis padres no me veían, dice, porque yo me iba al boliche, salí, igual todos sabemos la vida de los jóvenes, sí, sí, claro. Y creemos que así sea, que por uno, que el Señor en ese retiro transforme a uno, ya valió la pena todo el esfuerzo que se hace, que sí, es grande, es una inversión de dinero, de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero creemos que vale la pena. Porque ese adolescente que es salvado es toda una generación, ¿no es cierto? Después, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus nietos, toda una generación que se alcanza para Cristo. Así es. Y hubo un adolescente que también estaba en esos encuentros, ¿no es cierto? Que después se hizo joven, se hizo músico. ¿Y qué más se hizo ahora? Yerno. Fue un frutito para nosotros. Bueno, algo para nosotros tenemos, ¿no es cierto? Así que, Claro. no, la verdad que maravilloso. Igual le mandamos un saludo a David y a Araceli, ¿no? Qué maravilloso que esta experiencia de tantos años, ¿no? Yo sé que el Señor a ustedes les ha recompensado, ¿no es cierto? Por tanto esfuerzo, tanto amor con los chicos. Hoy ustedes le han entregado la posta en un sentido a otra gente. Está Lucas ahí trabajando con los adolescentes, Gustavo allá en Monte Grande, y siguen ellos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Buscando que estos chicos puedan realmente tener un encuentro con el Señor, buscando que estos chicos puedan ser libres, ¿no es cierto?, de todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Lo que esta sociedad ofrece. Muy bien, estamos terminando y yo quisiera, Horacio y Rosana, que a la gente que nos está viendo, ustedes puedan darle un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Y antes de que me olvide, porque ya me estaba olvidando, menos mal que lo tengo anotado, vos estás haciendo, Rosana, el No Más Violencia. Sí. ¿Podés explicar un poquito qué es lo que es eso? Es una agrupación que tiene más de 25 años acá, no solamente en nuestro país, sino también internacional, digamos. ¿A qué se dedica esta agrupación? Bueno, ellos a través de diversas actividades le proponen, digamos, a la sociedad incorporar principios bíblicos, principios cristianos, como la paz, la verdad, bueno, todos principios que están en la palabra de Dios, ¿no? Y esos principios se desarrollan a través de juegos. Por ejemplo, para el Día del Niño estuvimos en el Paseo del Riel con otras congregaciones, congregaciones cristianas, realizando los Juegos por la Paz, donde se hablaba del perdón, del amor. Bueno, en todo eso hay un trasfondo, ¿no es cierto?, que uno trata de llevar a la persona a encontrarse con el amor de Cristo, con el que realmente nos ayuda a perdonar, como contaba recién Horacio. Bueno, se hacen muchas actividades y también se va a los colegios. Para eso se capacita, ¿no es cierto?, a personas que puedan ir con un proyecto a las instituciones, a los colegios de la ciudad, llevando precisamente estos principios de paz, principios de reino,
y como decíamos recién, poder influenciar, no quedarnos nosotros estáticos, bueno, conocemos la verdad, nosotros estamos bien, tenemos una familia preciosa y ahí nos quedamos, no, sino que otras personas puedan ser alcanzadas por el mensaje de Jesucristo, ¿no? Bueno, son estrategias, es una herramienta más que se nos da como cristianos para poder llegar a otros ámbitos de la sociedad. Qué bueno. Y que aparte que esto nos ha llevado a tener que trabajar con otras congregaciones, Sí, ¿no? muy buenas. Y eso es qué bueno que está, ¿no? Qué bueno que está el poder. Si bien nosotros tenemos lo que hemos creído y no lo cambiamos, ¿no es cierto? Hay cosas que nos separan, ¿no es cierto?, con otras congregaciones, pero el amor acá ha tenido victoria, ¿no? Sí. Qué bueno esto, que trabajar juntos, planificar juntos, sin esa competencia, No. vamos a decir así, ¿no es cierto?, Claro. con una libertad total. La verdad que esto que vos decís, Ale, en el último evento que tuvimos para el Día del Niño en el Paseo del Riel, eran aproximadamente 8 congregaciones que estaban involucradas, pero qué lindo el sentir, viste, eso de que nadie quería sobresalir. Todos trabajábamos como uno, como si fuéramos todos de una sola misma congregación, digamos. Y realmente después se ve el fruto de ese trabajo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, esa fue la oración de Jesús, Qué bueno, que seamos uno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y a la vez ustedes no es que se han desprendido del todo de los adolescentes, ¿no es cierto? Ustedes están Siempre damos una vuelta. para colaborar, están para... Siempre estamos. Sí. No dan las pilas como antes, ahora sí. No, ya estamos viejitos. Duelen los huesos. Ya duelen los huesos, sí. Sí, ya estamos. Pero tienen su grupo casero y todo eso. Sí, tenemos un grupo casero, sí. Muy bien. Tenemos un grupo. Bueno, les dejo para que cierren un mensaje para los hermanos y para la gente que tal vez ha sido impactada por el testimonio tuyo, Horacio, o el de Roxana. Les dejo libertad para que podamos dar el cierre. ¿Yo? Bueno, No, para aquellos que todavía están en un tiempo de decisiones, quiero decir que no todo está perdido. O sea, cuando por ahí llega un momento en nuestra vida que decimos, ya hasta acá llegué y no puedo más, hay un pasito más, hay un lugarcito que nos está esperando, y ese lugarcito que después se pone grande es el buscar a Dios, ¿no? Nuestra única solución es buscar al Señor. Nosotros, como dije recién, hace un ratito, venimos de una descendencia pecadora de Adán. Dios creó al hombre con un propósito, lo creó Dios con un propósito, y ese propósito se vio interrumpido por el pecado y se vio restaurado por la muerte del Señor Jesucristo y por su sangre. Entonces, no todo está perdido en esta vida. El que piense que todo está perdido es porque el enemigo le está poniendo eso en su cabeza. Buscar al Señor, que en Él está la solución a los problemas. Y a los que estamos en el Señor, quiero darles un aliento, que tenemos un propósito como iglesia. Jesús nos ha dejado un trabajo por hacer. Sea donde estemos, donde sea el lugar donde estemos, nuestro trabajo es llevar el Evangelio de Cristo. Cuando el Señor se va, le deja esto a sus discípulos, ¿no? Y les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Consolador, que era el Espíritu Santo, y les da instrucciones, ¿no? Y desde ese momento que ellos están en el aposento alto y reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Lo último conocido. Y ese legado es dejado a nosotros como iglesia. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que llevarle a la gente la solución, que es Cristo, la salvación, que es Cristo.
Ese es nuestro trabajo acá en la tierra. Que no es un partido político ni un candidato. No es un partido político. Es Cristo el que nos salva. Es Cristo. Muy bien. Roxana. Bueno, sumarme a lo que dice Horacio, ¿no es cierto? Siempre hay una oportunidad en Cristo. Para el que está buscando, que quizás no encuentra una salida, quizás hay muchas cosas que se cruzan por la mente, cosas que están buscando una respuesta. Bueno, en Jesús, Él es el todo que lo llena en todo y Él es el único que puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. Así que acércate a Jesús, búscalo, llama, pregunta. Seguramente hay alguien que te va a poder ayudar, extender una mano, unite a una iglesia, sentite cobijado por gente que también tiene Jesús y que te ama y que te va a resguardar en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, y para todos los que somos parte de la familia de Cristo, adelante, me sumo a las palabras de Horacio, a seguir cumpliendo esa gran comisión que nos dejó encomendada el Señor. Amén, amén. Muy bien, les decimos que también dejamos allí un teléfono para cualquier inquietud. Decimos que nuestras reuniones son los domingos a las 18 horas de este momento, nosotros después va a haber cambios para el verano, en Caseros y Fournier, Caseros y Carriego, está nuestra dirección, la Congregación Central, y también hay un anexo en Barrio Monte Grande, en calle Ameguino 2038, y allí también tenemos reuniones los sábados, la reunión principal, los sábados a las 20 horas. Así que estamos muy agradecidos de este tiempo que hemos compartido con Horacio Minús y su esposa Roxana. Esperemos que les haya sido de mucha bendición para los hogares donde nos han permitido ingresar. Esto se llamó Tiempos de Restauración.